¿Tu traje espacial está dañado? No te preocupes, Amalgam llega al rescate con sus increíbles hoodies temáticas. Así podrás estar en la piel de tus personajes favoritos como son Superior Spider-Man o qué tal esta increíble Samus Aran. Todo hecho por esta marca mexicana, quienes les dan un toque único a cada uno de sus modelos. Y lo mejor, a un precio que no encontrarás en otro lado. Síguelos en sus redes sociales y dales un saludo de parte de La Nave Geek para que tengas una sorpresa con el código La Nave Protegida. No olvides mencionarlo. Bienvenido, tripulante. Seguro tú como nosotros estás súper hipeado por la salida de Cyberpunk 2077 y ansías ya estar en ese precioso mundo listo para convivir con Keanu. Pero para que puedas pasearte entre tus amigos como gran conocedor, hoy te contaremos 10 cosas que debes saber del Cyberpunk. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en La Nave Geek. 3, 2, 1. ¡Here we go! Número 1. El término Cyberpunk fue acuñado en 1980. Así es, en los mismos años en que Michael Jackson nos hacía bailar con Billie Jean y con su color original. Digo, con su estilo original. El Cyberpunk en estos momentos escuchaba por primera vez su propio nombre. Número 2. En las tramas de este género, el argumento suele estar centrado en los hipotéticos conflictos entre hackers, inteligencias artificiales y megacorporaciones. Todo ello situado en un futuro cercano del planeta Tierra. Pero no por eso son tramas donde solo hay un tipo sentado frente a una computadora, sino que se enfrentan a situaciones bastante peligrosas que son la delicia de los fans de las explosiones y los agentes secretos. Número 3. El Cyberpunk es una de las distopias que más temen los inventores, ya que estas están enfocadas en que toda la tecnología es utilizada de manera en que todo le sirve al Estado o a un poder equiparable, donde ya no hay tecnologías por el bien de la humanidad, pero donde la esperanza radica en que los héroes se enfrentan contra estos villanos con una increíble frase de William Gibson. Esta sale en la novela Quemando Cromo. La calle encuentra sus propios usos para las cosas. Las distopias postindustriales del Cyberpunk, sin embargo, acostumbran a estar marcadas por un desarrollo cultural extraordinario y por la subversión en el uso de las tecnologías, que son explotadas en ámbitos nunca previstos por sus creadores, según palabras de William Gibson. Número 4. La atmósfera del género también se inspira en el cine negro y reutiliza técnicas comunes en las novelas policíacas. Todo esto para crear el ambiente de decadencia que normalmente llevan unas tramas donde hay un enemigo oculto en las sombras que mueve los hilos de todo. Número 5. Entre sus primeros escritores notables se puede contar William Gibson, Bruce Sterling, Pat Cadigan, Rudy Rocker y John Shirley. Número 6. Es un subgénero de la ciencia ficción, conocido por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se combinan la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Así podemos encontrar historias donde la mayoría de la humanidad no tiene dinero, comida o casa, pero siempre tendrán un celular de alta gama. Momento, me suena. ¡Dios mío! ¡Me suena! Oigan chicos, ¿cómo que estamos en una de estas cosas de Cyberpunk y nadie nos lo había dicho? ¿En serio? ¿Alguien sabía de esto? ¿Qué demonios? Disculpen. ¡No mames, ese cabrón! Bueno, ¿y sabes qué más puedes hacer con ese celular de alta gama? Darle like al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos, además de seguirnos en nuestras redes sociales. Mientras tanto, continuemos con el video. Número 7. En el Cyberpunk, la mayor parte de la acción ocurre en línea, en el ciberespacio, atenuando cualquier frontera entre la realidad y la realidad virtual, haciendo que esto sea una batalla de ambas partes y en ambos lugares a la vez. ¿Te imaginas un combate virtual y real a la vez? Algo así como los duelos de Yu-Gi-Oh! Número 8. Algo típico en estas obras es la conexión directa entre el cerebro humano y un sistema de cómputo. Algo así como lo que quiere hacer el buen Elon Musk. Espera, ¿qué? Número 9. El mundo dominado por los sistemas informáticos es representado como un lugar oscuro y siniestro, donde las redes de comunicación controlan todos los aspectos de la vida. Y no es como que les demos el control de todo lo que hacemos a las redes sociales. Por cierto, síguenos en nuestras redes sociales, ahí podrás encontrar información increíble y hablar con nosotros. Número 10.
Las corporaciones multinacionales gigantes han tomado el papel de los gobiernos como centros de poder político, económico y militar. Así que imagínate esto. Un buen día, Coca-Cola o McDonald's deciden que quieren convertir a todos sus empleados en soldados, poner sus camiones en modo Kill Road y tomar el control del mundo. Asusta, ¿no? Y como los queremos mucho y creemos que es algo que deben saber, aquí les tenemos un pequeño dato extra. Número 11. La lucha entre un personaje marginalizado y un sistema totalitario es un tema común en la ciencia ficción, por ejemplo, en la novela de 1984 de George Orwell, y particularmente en el cyberpunk. Aunque en la ciencia ficción convencional, los sistemas totalitarios tienden a ser estériles, ordenados y controlados por el Estado. Pero todo esto y más lo podemos disfrutar en nuestro hermoso videojuego nuevo, el cual está creando una tendencia enorme. Así que, ahora que ya eres todo un experto en Cyberpunk, dinos, ¿tú qué opinas? Déjanos un comentario con el hashtag KeanuBebé y prepárate para unirte a nosotros en esta lucha. Yo soy Abel para recordarte que, aquí, en la Nave Geek, tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.